noches amigos, bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier, para los que no me conocen me presento como en cada video, soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo y el día de hoy les voy a hablar sobre un trastorno de la personalidad que se llama trastorno de la personalidad evitativa, por evitación. Este tipo de trastorno es un trastorno del cual yo no había hablado en este canal, pero me pareció muy interesante al empezar a leer sobre este tema, porque siempre nos centramos en el tema del trastorno narcisista, pero hay muchos tipos de trastornos que yo estoy estudiando y en realidad muchos tienen rasgos muy similares con ciertas cosas en cuestión tanto a las víctimas de narcisismo como en cuestión, porque también la víctima del narcisista puede tener algún trastorno, no necesariamente narcisista, ¿no? Sino otro tipo de trastorno. Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre esta personalidad que también he visto que hay personas víctimas de narcisismo que tienen este tipo de trastorno y el trastorno se llama así, es un trastorno de la personalidad evitativo, por evitación. El trastorno de la personalidad por evitación se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen a la persona que lo sufre un riesgo de rechazo. Este tipo de personas en ocasiones se sienten rechazadas cuando van a tratar con otras personas. Entonces lo que tratan es evitar a las personas o relacionarse socialmente para evitar la crítica, porque tienen una herida de crítica, de rechazo, de humillación abierta, en la cual pues este tipo de personas no les gusta enfrentar esta situación porque se sienten criticados por los demás y prefieren evitar el contacto con la sociedad para no sufrir de este tipo de situaciones. El diagnóstico se realiza obviamente por criterios clínicos, o sea, yo puedo ver que tal vez tú tienes rasgos o tú puedes sentir que tienes estos rasgos, pero no necesariamente significa que lo tengas. Tú necesitas ir con un especialista para que te haga un diagnóstico clínico y el tratamiento es psicoterapia, ansiolíticos y antidepresivos recetados por un experto en este tipo de trastornos de personalidad. Las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen intensos sentimientos de inadecuación, o sea, no se sienten a gusto en la sociedad ni con otras personas, no se adaptan de una forma normal o apropiada y siempre están evitando las situaciones en las que van a ser evaluados negativamente. Prefieren no enfrentar a la sociedad, prefieren no tener amistades, prefieren no convivir con las personas por no ser evaluados negativamente porque no toleran la crítica. Entonces, este trastorno de la personalidad de evitación o evitativo normalmente afecta a mujeres y a hombres por igual. Las enfermedades asociadas con este tipo de trastornos, pues también le prosigue un trastorno de depresión mayor. Son personas que se deprimen en alto grado y son depresiones realmente persistentes. Tienen un trastorno obsesivo, compulsivo o un trastorno de ansiedad también, o trastorno de pánico, que pues evidentemente es a raíz del temor que sienten de ser criticados, humillados o señalados. Particularmente pues siempre tienen fobia social y trastorno de ansiedad social. Son estas personas que no les gusta la gente, que no les gusta estar en un entorno lleno de personas y pueden ser dependientes o limítrofes. Los pacientes con fobia social, que son estas personas que prefieren estar en casa, que prefieren no reunirse con las personas, o trastorno de la personalidad por evitación, tienen síntomas y discapacidades muy graves que muchos otros trastornos. Este tipo de trastorno evitativo, pues hay investigaciones que sugieren que la experiencia de rechazo o marginación durante que eran niños, ¿no? Los rasgos hacen rasgos antisociales. Entonces el niño desde pequeño se está dando cuenta que fue rechazado y que fue marginado y que fue humillado. Entonces cuando crece se vuelve una persona antisocial y evita la aglomeración de muchas personas o tener amistades inclusive. Entonces empieza a evitar el mundo exterior.
La conducta de evitar situaciones sociales se detecta aproximadamente después de los 2 años. ¿Cuáles son los signos y síntomas de este tipo de trastorno de la personalidad evitativa? Bueno, los pacientes con este tipo de trastorno por evitación tratan de no interactuar con otras personas. Entonces, este tipo de personas en los trabajos normalmente no duran mucho porque tienen miedo a ser criticados, a ser rechazados, a que la gente los desapruebe, tienen mucho temor en buscar un trabajo donde tengan que relacionarse con mucha gente y pues rechazan a sus compañeros de trabajo porque tienen temor a que los critiquen, no porque sean malas personas. Entonces evitan las reuniones, normalmente no salen a fiestas, evitan hacer nuevos amigos, son personas que en realidad te podría decir que nunca tienen amistades, a menos que están seguros de que sean súper aceptados por esa otra persona. Y estos pacientes, cuando tienen una relación de pareja, tienen que ser súper aceptados por el otro, tienen que tener constante atención del otro y aprobación del otro. Este tipo de personas asumen que la gente va a criticarlos, aunque no sea la intención del otro criticarlo, y que los va a desaprobar y viven con este temor al rechazo hasta que pasan rigurosas pruebas que demuestran lo contrario, como por ejemplo para poder tener una amistad esa persona tiene que estarles constantemente aprobando. Por lo tanto, antes de unirse a un grupo, este tipo de personas o hacer una relación tanto de pareja como de amistad, los pacientes que tienen ese tipo de trastornos requieren que realmente la otra persona les vaya a garantizar que va a estar con ellos, que los va a aceptar sin críticas, que los va a apoyar en lo que ellos pues hagan o a lo que se dediquen. Los pacientes con trastorno de este tipo de personalidad de evitación, ellos añoran dentro de sí poder interactuar con la sociedad, o sea, no creas que no lo necesitan, pero temen que ser realmente devastados por el otro, ¿no? Entonces, realmente no pueden colocar su bienestar en manos de otros porque tienen temor que el otro le vaya a fallar. Entonces, este tipo de pacientes limitan sus interacciones con la gente, son personas muy solitarias y tienden a ser realmente antisociales, no tienen una red social porque esto pues sienten que realmente no va a tener el apoyo del otro. Este tipo de personas o pacientes son muy sensibles a cualquier comentario crítico. Tú, si conoces una persona así, tendrías que evitar la crítica porque esto siente la persona que sería destruido. O la desaprobación, son personas que tienen que ser muy reafirmadas. O la burla, porque constantemente piensan que la gente los va a criticar, que los va a rechazar, que no los va a querer. Ya van con la idea de que nadie los va a aceptar, están atentos a cualquier señal de una respuesta negativa y se alejan inmediatamente de quien se los dé. Su apariencia y puede llegar a causar en ellos un rechazo o una palabra de desaprobación hasta depresión. Su apariencia es tensa, es ansiosa y provocan normalmente burlas o bromas porque pues en realidad, acuérdate que dicen por ahí que como tú te sientes es lo que la demás gente ve y en realidad este tipo de personas pues alrededor por sus mismas emociones y sentimientos hacen que las demás personas también lo rechacen. Entonces ellos confirman sus dudas sobre sí mismos. Entonces la baja autoestima y un sentido en ellos de que no son adecuados en ningún lugar, lo que hacen es que alejan a las personas y sobre todo a las personas que acaban de conocer. No pueden tener una interacción normal con las personas porque socialmente ellos se muestran ante la gente, ellos mismos se muestran ante la gente como ineptos. Es como lo decía en el otro video anterior, se autosabotean también porque se sienten inferiores a los demás y tienden a ser tranquilos y normalmente son tímidos, no son peligrosos ni son, o sea, no es una psicopatía como un narcisista. Normalmente ellos tratan de desaparecer debido a que tienden a pensar que si dicen algo, el otro se va a burlar de ellos o está en un error, entonces prefieren callar a demostrar lo que están pensando. Siempre hablan de sí mismos mal y se sienten humillados y consigo mismos así se sienten. Entonces, siempre están preocupados y lloran mucho cuando alguien los critica o se esconden como en su caparazón, ¿no? Los pacientes con este tipo de trastorno de personalidad de evitación asumen riesgos personales o no asumen riesgos personales porque temen a que si hacen una nueva actividad
pues evidentemente van a ser criticados. Entonces prefieren evitar no arriesgarse. Son personas que no se arriesgan, tienden a exagerar los peligros, siempre están en constante alerta porque siempre están pensando que algo malo les va a suceder. Y los síntomas de esto, pues en realidad son personas que tienen un tipo de vida muy limitado debido a esta necesidad de seguridad. Y normalmente, pues siempre, vuelvo a repetirte, quieren que les reafirmes una y otra vez que realmente los amas o los vas a respetar. Y pues normalmente la gente que no entiende, por eso es importante informarnos de todo tipo de trastornos cuando tratamos con la gente, porque en realidad a veces juzgamos o criticamos sin saber lo que está experimentando el otro. El diagnóstico de un trastorno de la personalidad evitativa necesita a fuerzas de un criterio clínico. No te dejes llevar por los rasgos que yo te estoy diciendo. Si tú sientes que estos rasgos que yo te estoy mencionando, pues conoces a alguien o tú mismo los has sentido, es importante que te dirijas con un especialista, ¿verdad? No vayas a decir, es que Joana me dijo que yo tenía trastorno evitativo. No, ve con un doctor y chécate y te tienen que hacer un diagnóstico clínico. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta si una persona es con este rasgo antisocial, pues no es que tenga un problema, sino que en realidad tiene un trastorno. Y este tipo de personas pues evitan las actividades relacionadas con el trabajo. Posiblemente tú estás pensando que alguien realmente no quiere trabajar o es un flojo, pero en realidad no sabes si esta persona tiene un trastorno evitativo y lo que está sucediendo es que no quiere tener contacto con el exterior porque teme a ser criticado o rechazado. Entonces es muy importante realmente conocer esta información y pasa el video a otras personas que no conozcan de este tema y si tú no lo conocías tampoco como yo tampoco y lo acabo de descubrir, es importante que la sociedad se entere de todo este tipo de trastornos. Este tipo de trastornos también tienen falta de voluntad, no son personas para involucrarse con la gente, a menos que estén seguros de que van a ser aprobados o apreciados. Entonces, este tipo de personas reservan sus relaciones personales porque temen al ridículo o a la humillación o están siempre en constante preocupación con ser criticados o rechazados. Entonces, nunca rechaces a una persona sin conocer realmente lo que esa persona está pasando. Este tipo de personas siempre van a autoevaluar al otro para poder ver si esa persona pueden dejarla entrar en su vida, que probablemente este tipo de personas es muy difícil que dejen entrar a personas y relacionarse con personas en su vida porque se sienten inferiores a los demás. Entonces son personas que nunca se arriesgan, son personas que no participan y son personas que se sienten con vergüenza porque siempre piensan mal de sí mismos o que los demás están pensando mal de ellos. Los síntomas de este tipo de personas se presentan en una edad adulta temprana y los diagnósticos que se diferencian pueden ser el trastorno de personalidad por evitación, se distingue por trastorno de fobia social que evitan a las personas o puede ser un trastorno esquizoide de la personalidad. Este tipo, ambos de trastornos, caracterizan por aislamiento social. Entonces, este tipo de pacientes con trastorno de la personalidad esquizoide se aíslan porque no están interesados en los demás. Después voy a estar tratando el tema de la personalidad esquizoide que son los mismos rasgos que el evitativo, pero este tipo de personas realmente se aíslan porque son hipersensibles al rechazo o a la crítica de los demás. Es parecido, pero no es lo mismo. Y este tipo de trastornos son similares en algunos aspectos porque no les gusta que el otro sea evasivo con su intimidad. Y también se parece mucho al trastorno de personalidad dependiente, ya que la persona dependiente pues tiene miedo al rechazo, pero normalmente siempre depende del otro. Es importante que poco a poco vayamos aprendiendo de todo tipo de trastornos, porque a veces creemos que una persona puede tener el trastorno de personalidad narcisista, luego podemos creer que es una persona dependiente y todo este tipo de trastornos, muchos tienen rasgos similares unos del otros. Este tipo de trastorno lo puede estar sufriendo también una persona que fue víctima de una persona narcisista. El tratamiento general de este tipo de trastorno que te acabo de hablar, de evitación, es similar a todo tipo de trastornos de personalidad. Los
pacientes con este trastorno necesitan realmente ir a una clínica y ya que se ha descubierto que lo tienen, pues a menudo normalmente una persona con ese tipo de trastorno va a evitar ser tratado, ¿ok? Porque este tipo de pacientes pues no quieren aceptar lo que tienen, ni siquiera quieren ir a hablarlo con un doctor. Si es necesario que tú conoces a algún familiar o alguien de tu familia está sufriendo de esto, anímalo, llévalo. Entonces, llévalo así, casi creo, ¿verdad? Obligándolo para que él pueda darse cuenta que posiblemente tenga este trastorno y que una terapia cognitiva conductual que se centre en lo que esa persona está pasando le va a poder ayudar o cualquier otro tratamiento que un doctor que sepa de esto, ¿no? Puede ser alguna terapia grupal, puede ayudarle con personas que tengan este tipo de personalidades. Entonces, este tipo de pacientes con personalidad evitativa mejoran, pueden mejorar con terapias individuales o con terapias en grupo, claro, hecho por parte de un psicoterapeuta que haga este tipo de psicodinámicas, que se centra en este tipo de conflictos y que puede ayudarle a mejorar. Una persona con trastorno de la personalidad evitativa puede mejorar. No hay cura completa, pero puede mejorar y puede llevar un gran avance de la mano de un especialista. Espero que les haya gustado este video. Si conoces a alguien que tenga este tipo de trastorno, ayúdale, échale la mano en vez de criticar y juzgar. A veces se nos hace muy fácil criticar sin conocer a las personas, pero es necesario conocer a las personas porque yo creo que estamos viviendo en un mundo en el cual ahorita hay muchos trastornos de la personalidad de todo tipo y las personas han sufrido después de la pandemia mucho tipo de trastornos en relación a que hemos estado encerrados por mucho tiempo, en relación a que a lo mejor hemos tenido vivencias en la infancia muy duras y no sabemos cómo enfrentarlas. Entonces, en vez de señalar al otro, pues pongamos nuestro granito de arena y apoyemos a los otros también a poder salir de la situación por la que están pasando. Espero que les haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema, escríbeme en la cajita de los comentarios. Si necesitas coach o liberación también en cuestión a lo que se vive relacionado con el tema del narcisismo, también escríbeme a mi WhatsApp, te puedo dar toda la información. Les mando muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.